Como es habitual, después de habernos reunido con el presidente de la República, dar un informe en relación a la evolución de la epidemia por coronavirus, esta enfermedad que llamamos COVID-19 en nuestro país. Primero, una visión en el mundo. Muy desafortunadamente, el brote, la aparición de nuevos casos en el planeta sigue aumentando y también el número de fallecidos y la curva de nuevos casos todos los días no da una idea de que pueda estar aplanándose. Por supuesto, esto con diferencias del país que se trate, pero a nivel mundial esa es la tendencia general. Hemos superado los 600.000 casos, son 606.178 casos en el mundo, con 28.023 fallecidos y con 130.732 personas ya recuperadas, en una enfermedad que, como digo, o como sabemos, la inmensa mayoría de las personas que se vean afectadas por este virus va a mejorar sin consecuencias, sin secuelas. Esta enfermedad ha llegado, por supuesto, también al continente sudamericano y tenemos una complejidad, si se quiere, estadística para comparar la situación de unos países con otros, porque la cantidad de exámenes que en definitiva son los que se reportan como casos positivos para coronavirus, exámenes positivos, es muy variable de una nación a otra. Y es así, ¿no es cierto?, como si uno mira las distintas naciones. Tenemos al día de ayer que Ecuador reportaba 41 fallecidos, Brasil 92 fallecidos, República Dominicana 20, Argentina 17 y nuestro país al día de ayer 5, lo que da tasas de letalidad, o sea, cuántas personas con un examen positivo fallecen extraordinariamente diferentes, oscilando del caso más complejo, que es Ecuador, con una tasa de letalidad de 6,5% entre los que resultaron con un examen positivo, y la tasa más baja, que es la nuestra, de 0,3 casos positivos por cada 100 exámenes testeados. En la realidad del país, hemos tenido en las últimas 24 horas 299 personas que han resultado positivas para el examen de PCR de coronavirus, y hago inmediatamente una precaución, cuál es que el hecho de que este número sea prácticamente idéntico al del día de ayer, 301 casos ayer, 299 hoy día, no debe llevar a ninguna conclusión precipitada. Estos números oscilan de día en día, mañana pueden ser más, pueden ser un poco menos, e insisto, no hay que hacerse ninguna ilusión respecto a esto de que tenemos el mismo número 2 días seguidos, en el sentido de que lo más probable sigue siendo que el número de casos nuevos siga incrementándose en los próximos días. De estos casos, 146 están nuevos, están en la región metropolitana, concentrados en las 7 comunas donde se ha decretado la cuarentena, que observamos, y la información que tenemos es que en realidad ha generado pocos efectos adversos para lo que significa una medida de esta magnitud, de poner simultáneamente más de 1.300.000 personas en cuarentena, y también las calles recorridas por la fuerza de policía y las Fuerzas Armadas muestran que la ciudadanía está comprendiendo y está haciendo las cuarentenas que corresponden. 2 zonas que nos preocupan es la región de la Araucanía. Este informe es de exámenes hasta las 21 horas de anoche y por lo tanto aparece doblemente justificado a la luz de esta información el cordón sanitario cuarentena que se impuso en la totalidad
de la comuna de Temuco y en la totalidad de la comuna de Padre Las Casas, con cuarentena dentro de estas dos comunas y un cordón sanitario alrededor para limitar al máximo la posibilidad de que esta infección se propague desde estas dos comunas centrales en la región de la Araucanía a otras localidades. En relación a los pacientes recuperados, tenemos 61 pacientes recuperados en el día de hoy y un lugar que estamos mirando con mucho cuidado es lo que está pasando en la región de los lagos y muy particularmente en la ciudad de Osorno, porque en relación a una comunidad religiosa que se ha reunido ahí varias veces, hemos tenido claramente un brote de infección muy sustantivo que está haciendo incrementar en 1/3 los casos cada día en la región de Osorno, en la ciudad de Osorno, discúlpenme, y aprovecho de hacer un llamado a la comprensión. Todas las liturgias, ceremonias de cualquier naturaleza que congreguen a más de 50 personas están absolutamente prohibidas, y dado que a pesar de ello siguen ocurriendo, sobre todo, insisto, y perdón, lo digo con mucho respeto, en el ámbito del culto religioso, es que para la región y especialmente para la ciudad de Osorno, el presidente ha dispuesto un control muy especial. Quiero recordar que el no respeto a la cuarentena tiene sanciones civiles y penales bastante severas, y en ese contexto de nuevo hacemos un llamado a la comprensión de todo el mundo religioso de nuestro país, de cualquier credo, para atenerse a las instrucciones dadas a la autoridad y no convertir una ceremonia de oración, de petición, en un potencial foco de daño para las comunidades alrededor de ustedes. En relación a los pacientes hospitalizados, tenemos hoy día 81 pacientes hospitalizados en distintos centros, tanto públicos como privados del país. Por supuesto, la mitad, por la incidencia, la mitad de estos casos se concentra en la región metropolitana, pero tenemos un número relevante de casos, 14, en la región de la Araucanía, que se condice con lo que señalé antes. De este total de 81 pacientes totales hospitalizados en unidades de tratamiento, unidades de cuidado intermedio intensivo, tenemos 47 pacientes que están recibiendo tratamiento en base a un respirador, un ventilador mecánico, y tenemos 4 pacientes críticos de un pronóstico bastante reservado. 3 de ellos son mayores de 70 años. También quiero hacer ver que el total de pacientes mayores de 70 años que ha estado hospitalizado ya se acerca al 25%, lo que es una cifra muy relevante. En relación a fallecimientos, tenemos que lamentar un nuevo fallecimiento, lo que eleva el número en el país a 6, de una persona de sexo femenino, adulto mayor, con un deterioro psicoorgánico muy severo. Falleció en Temuco. Esta persona, igual como ha sido ya en varios de los casos que hemos tenido fallecidos, hubo un acuerdo explícito con la familia y sus tratantes para no escalar en tratamientos que parecían desproporcionados, fundamentalmente el ingreso a unidades de tratamiento intensivo y conexión a ventilación mecánica, y por lo tanto esta persona, insisto, falleció tratándose de un adulto mayor, una adulta mayor con un Alzheimer muy avanzado que la mantenía postrada, pero en resumen constituye el 6º caso reportado en nuestro país. Esa es la situación hoy día. Si tienen preguntas. Ministro, ¿qué tal? Buen día.
responder respecto a la cantidad de exámenes que se están realizando a nivel país. Esto respecto a una denuncia de distintos centros hospitalarios del área pública que han señalado que no están todos los insumos para realizar los exámenes, los PCR, a los distintos pacientes que se están acercando a realizar estos exámenes, y se está solamente haciendo esta pesquisa en los pacientes que quedan hospitalizados. Le hablo de Arica y Parinacota, Tarapacá, la Araucanía que usted mencionaba, que se encuentra en uno de los puntos de especial atención por parte del gobierno. ¿Qué pasa con esos insumos y si ustedes tienen información por parte del gobierno respecto a si se va a crear un nuevo protocolo, ya 6 que van hasta el momento para realizar esta pesquisa, si las personas presentan o no coronavirus? Nosotros como política para el manejo de esta infección hemos tomado una decisión y estamos actuando consecuentemente, insisto, muy diferente a la de otros países, donde se está realizando un número muy pequeño de testeos. Nuestra política es testear por indicación médica, no a solicitud de la persona, por indicación médica de una persona que aparece con síntomas respiratorios y se le pide que se haga el examen para comprobar o descartar que se trate o no de coronavirus. Eso explica, en términos del país, la baja cantidad de resultados positivos que tenemos. O sea, de cada 100 exámenes que realizamos para coronavirus por PCR, no estamos hablando de test rápido, por PCR, que demora más o menos 12 horas en informarse, estamos teniendo más de 94% de exámenes que salen, 95% que salen negativos para PCR. Respecto a su pregunta, puede haber situaciones locales. Nosotros estamos aumentando masivamente las capacidades en un lugar determinado, como los que usted ha señalado, para hacer los exámenes allí y no tener que referirlos a otra región, a otra ciudad, y el testeo local cada vez es más potente, y es por eso que se han implementado, dispositivos, máquinas, perdón que use la palabra, para exámenes de PCR en Arica, en el Hospital de Magallanes, en Rapa Nui, a pesar de su población tan escasa, precisamente para acentuar esta búsqueda, esta pesquisa de pacientes que presentan síntomas respiratorios y que en la etapa de hoy queremos claramente que identificarlos y aislarlos, porque son ellos la fuente fundamental de contagio. Ministro, preguntarle por los protocolos por aquellas personas que vienen llegando del extranjero. Se lo pregunto por este informe que publica hoy un medio de comunicación en el que indica que el 40% de ellos no se los ha contactado para ver si es que efectivamente están cumpliendo la cuarentena. ¿A cuántos se los ha contactado? ¿A cuántos no? ¿Cuál es el protocolo que deben seguir? Y segundo, preguntarle por la vacunación de la influenza. Hay municipios, sobre todo el de Cerro Navia, que está denunciando que por orden del Servicio de Salud Metropolitano se les ha pedido cambiar los focos de la población de riesgo, no vacunar a los niños que iban a vacunar durante esta semana y de redireccionar esas vacunas para personal de carabineros que está en las calles, Fuerzas Armadas y también bomberos. Respecto a lo primero, han llegado al país para vigilancia. Recuerdo que al principio era de algunos países, después fueron más, y hoy día todo paciente que requiere que ingrese al país desde cualquier zona del mundo está sujeto a una cuarentena. El total de personas que están debiendo ser vigiladas hoy día, contactadas sistemáticamente, son 18.000 personas aproximadamente. De ellas tenemos un contacto suficiente, adecuado, en 13.800, aproximadamente 14.000 personas. Nos hemos encontrado, no puedo aludir a las preguntas que usted refiere particularmente, pero que en muchos casos los datos que entregó la persona para su seguimiento eran francamente falsos o incorrectos. A lo mejor la persona se fue a hacer la cuarentena no en el lugar que señaló en la declaración jurada que entrega en el aeropuerto, y por eso esta diferencia de aproximadamente 4.000 personas que estamos tratando, porque tenemos la capacidad de hacerlo, de, insisto, detectar y seguir.
Este seguimiento a los casos ingresados a Chile es muy relevante, porque quiero señalar que en esta población de personas que han sido seguidas, estas 14.000 personas que han sido seguidas, tenemos una conversión a caso, o sea, se enferman el 3% de ellos, o sea, han aportado 416, 420 casos a la casuística chilena. Insisto, prácticamente un cuarto de las personas que tenemos hoy día contabilizadas como pacientes positivos han sido personas que han llegado sin ningún síntoma a Chile y que en el seguimiento se han enfermado y convertido en casos positivos. Respecto a las vacunas, efectivamente, en la medida en que hemos tenido que fortalecer por las cuarentenas la defensa de las personas de mayor riesgo, que son las que usted señala, bomberos, Fuerzas Armadas, etcétera, hemos debido encargar más vacunas para repletar los stocks y cumplir la campaña, que en este momento lleva un cumplimiento de 62% de los grupos originales, lo que es muy bueno para la fecha en que estamos. Recuerdo que esta campaña se extiende hasta el 30 de abril y a partir del día de hoy y el lunes se están repartiendo en las regiones o en las comunas donde se ha experimentado un déficit de bodegaje de vacunas. Menciono la ciudad de Valparaíso, por ejemplo, que entiendo se están enviando vacunas en la mañana de hoy sábado, para cubrir este déficit y poder cumplir, y yo creo que lo vamos a cumplir sin dificultad, el programa de vacunación expandido, porque hemos tenido que agregar más población de riesgo que no estaba considerada en el plan inicial. Ministro, buen día para Radio Cooperativa. Preguntarle por lo que publica hoy día un medio sobre el quinto fallecido, este hombre de 64 años, que dice que falleció el pasado viernes 20 de marzo y que es donde se denuncia que no se tomaron las medidas sanitarias en dicho sector para prevenir nuevos contagios. Preguntarle qué antecedentes maneja usted sobre esto, si eso ocurrió así, y también preguntarle si es que tiene algún dato de que acá en La Moneda algún oficial de Carabineros ha arrojado positivo por el coronavirus y si se han aplicado los protocolos correspondientes. Respecto a la primera pregunta, el caso que informamos ayer, se refiere a un paciente que falleció en su domicilio y que no se tomaron muestras mientras estaba con una enfermedad, parece haber sido muy aguda. No tenemos mucho dato clínico porque, insisto, no hubo atención en un hospital. Sabemos que tenía un cuadro de fiebre de corta duración y que falleció en su domicilio durante el fin de semana pasado. En el Instituto Médico Legal se hicieron las diligencias para, evidentemente, el paciente, habiendo fallecido en su domicilio, preguntarse cuál era la causa de fallecimiento y se envió una muestra de hisopado del cadáver, perdón que lo diga así, al Instituto de Salud Pública, que fue informada en el día de anteayer en la noche como positiva. En ese momento, por supuesto, esta persona se transforma en un caso para coronavirus. Dimos cuenta de él ayer en la mañana cuando teníamos certeza, por lo menos así se nos informó, que la familia estaba en conocimiento de este resultado y la Seremi de la región metropolitana me ha informado que se ha hecho el seguimiento desde ese momento a todos los casos de familia, sobre todo, y las personas con las que pudo estar esta persona. En relación a la situación del Palacio de la Moneda, no estoy en conocimiento de situaciones particulares, digamos, en un lugar, en un ministerio, no tengo ese detalle de información como para proveer una respuesta. Ministro Mañalich, buenos días. Davor Juranovic, de Televisión Nacional de Chile. Esta noche comienza a regir la cuarentena total en ciudades como Temuco y en Padre Las Casas. Y también hay otros alcaldes del país que continúan pidiendo e implorándole a usted y al gobierno que tomen la decisión de una cuarentena total, sobre todo en el sur de Chile, donde hay una alta cantidad de personas contagiadas respecto a la población que allí vive. ¿Cuál es el criterio que está imperando hoy día en el gobierno para tomar esa decisión? La decisión fundamental es la incidencia de la enfermedad en una localidad determinada, o sea, cuántos casos tenemos de personas enfermas de acuerdo a la población que allí vive.
En general, el criterio de corte que se usa por recomendaciones de expertos es una tasa de 4 por 10.000 habitantes. O sea, cuando tenemos un número de 4 personas infectadas por coronavirus en una población por cada 10.000 habitantes, hemos atravesado un umbral y tenemos que tomar medidas muy drásticas adicionales. A manera de ejemplo, la tasa de nuestro país hoy día, la incidencia, es de 1,1 por 10.000 habitantes todo el país. En la región de Osorno, en la ciudad de Osorno, es 3,9. En Magallanes es 2,6. En Ñuble es 3,36 de toda la región del Ñuble. Sin embargo, si uno va a la ciudad de Chillán, este número es 6 por 10.000, y si va a San Pedro de la Paz es 15 por 10.000. Y eso explica, ¿no es cierto?, por qué se toman estas medidas que son de entrada y salida. Vale decir, como ya nos ocurrió en Talca, por ejemplo, donde tuvimos un brote en un momento determinado de pacientes que ya han terminado su seguimiento, tuvimos que tomar medidas que se han relajado, producto de que la incidencia de la enfermedad en esa en Talca en particular y en la región del Maule ha ido disminuyendo sistemáticamente. En ese contexto, quiero recordar que el criterio de cuarentena, el criterio esencial, como ocurre para las comunas del sector Oriente, Ñuñoa, Independencia, este lugar es un lugar de donde se puede expandir la infección. No es un criterio de proteger a una población determinada de que no llegue la infección, sino que no salga desde donde está, insisto, un brote o hay muchos más casos que en otras partes vecinas o lejanas. Y eso explica la cuarentena que se impuso en el sector oriente, y todos los días, cuando se toma esta medida, se publica el mapa georreferenciado en la página web del Ministerio de Salud para que esté a disposición de la ciudadanía para generar entendimiento de estas medidas, que evidentemente, insisto, son medidas, y perdón que repito, de entrada, de salida, se dejan de tomar, que ya terminamos con Caleta Tortel, evidentemente morigerada o tomando en consideración situaciones particulares. Nosotros declaramos en cuarentena Isla de Pascua cuando tuvimos un solo caso positivo, una persona que tiene una enfermedad leve, está en su casa. Sin embargo, ya tenemos 2 casos positivos y trasladamos preventivamente a 2 personas desde Isla de Pascua en un operativo de la FACH al Hospital del Tórax. Una está delicada de salud, la otra está bastante bien, porque pensamos que tenía el cuadro clínico. El primer informe de PCR que se hizo en Isla de Pascua, que tiene la capacidad para hacer este examen, fue negativo. Sin embargo, los estamos mirando todavía como si fueran positivos hasta que tengamos un segundo examen de PCR y podamos descartar con tranquilidad esta infección, producto, insisto, de lo que significa Isla de Pascua como un lugar alejado, vulnerable, con una infraestructura para atención de los pacientes mínima. Muchas gracias y cualquier consideración, estamos siempre abiertos a informar y a colaborar con el trabajo de la prensa. Ahí está entonces el balance que ha realizado el ministro de Salud, Jaime Mañalich, respecto a cómo ha reaccionado nuestro país en estas últimas 24 horas respecto al COVID-19. Ha indicado la autoridad sanitaria de nuestro país que Chile ha sumado en las últimas 24 horas 299 nuevos casos de COVID-19, lo que hace que nuestro país llegue a una cifra de 1.909 personas contagiadas. Además, en las últimas 24 horas se ha consignado la muerte de una 6ª persona producto de COVID-19, una mujer adulta mayor, no se indicó la edad, portadora de enfermedad de Base, que en este caso es el Alzheimer, de la ciudad de Temuco. Es la 6ª víctima confirmada en estas últimas 24 horas producto del coronavirus en nuestro país. Continúan, ha dicho el ministro Mañalich, haciendo test prácticamente en todo el país. En algunas ciudades todavía se están demorando más que en otras, pero lo cierto es que nuestro país sigue con una alta capacidad de testeos. De las 1.909 personas que a esta hora están contagiadas con coronavirus, hay 81 personas que tienen una situación de cuidado, que están
hospitalizadas y hay 47 que permanecen conectadas a un ventilador mecánico, de los cuales 4 personas están en estado crítico. De las 4 personas en estado crítico, lo ha dicho el ministro Mañalich, 3 tienen sobre los 70 años y por eso es que allí se ha extremado la preocupación de las autoridades que por lo menos en esta jornada de día sábado no han añadido medidas sanitarias relevantes a lo largo del país. Recordemos que la que se anunció hace pocas horas es que hoy comienza a regir la cuarentena total en Temuco y en Padre Las Casas, pero en esta jornada no se han agregado nuevas medidas para otras comunas de nuestro país. La cifra global entonces es 1.909 contagiados. Ha dicho el ministro además que no hay que sacar conclusiones apresuradas ni tampoco hacer una comparación con otros países porque hay una capacidad de testeos muy bajas en países que son también vecinos de nuestro país y Chile sigue a la cabeza en América Latina con la capacidad de testeos y con una letalidad que está en torno al 0,3%, lo que ha dicho es extremadamente baja si uno lo compara con otros países donde la enfermedad ha sido muy letal, llegando a matar al 6% de la población que está contagiada. Son las cifras que se han entregado esta mañana acá en el Palacio de la Moneda, en este balance que cada 24 horas realiza la autoridad sanitaria de nuestro país.